Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 11 de mayo del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura muy agradable de 21 grados centígrados, nubladón, con muchos proyectos de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, la hora en donde se habla, y se habla con verdades. A la falta de la voz femenina, su servidor les da el correo electrónico, gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestro Facebook, GB Radio, y el Facebook de Radio Tepotzotlán, Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Antes de dar inicio, amigos y amigas, habiendo ya pasado el 10 de mayo, les reiteramos nuestras felicitaciones a todas y cada una de las madrecitas que nos hacen el enorme favor de ver esta su estación de GB Radio y Radio Tepotzotlán. Ojalá el día de ayer, un día medio sui generis, ojalá se la hayan pasado dentro de lo anormal, lo mejor posible. El día de hoy vamos a tratar un tema de denuncia ciudadana de este municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Ayer me hicieron un favor unos buenos amigos de enviarme fotografías, de enviarme datos al respecto de un acontecimiento sucedido el día de ayer con un globo aerostático y cosas de estas. Me quedaron de confirmar con datos, con fotografías, con situaciones que uno pueda sustentar, pero siendo las 4:03 no me han hecho llegar esa documentación, esa información, por lo cual nos reservamos el derecho a pasarlas con posterioridad. Ya que como es política de esta estación y de la hora del búho, papelito habla, imágenes hablan. Entonces no podemos decir, es que me dijo el primo de un amigo que, porque entonces suspicacia es algo que no tengamos los pelos de la burra en la mano, y ante ello, cuando los tengamos, con toda la facilidad del mundo, lo sacamos esta denuncia ciudadana para el conocimiento de ustedes. El día de hoy, amigos y amigas, 2 noticias, una buena, la otra no tan buena, pero quisiera comenzar por una donde creo que fue un error garrafal del señor presidente López Obrador, el hacer una manifestación hacia los doctores, hacia las doctoras, un tanto cuanto desacertado, por decir lo menos. El viernes dijo en su ya clásica conferencia matutina que los doctores en general, hombres y mujeres, eran mercenarios de la salud. Todo lo hacían por dinero, y todavía puso el ejemplo, lo volvimos a ver en la repetición, cuando llega un paciente con el doctor y le dice: doctor, ¿qué tengo? Me duele. ¿Qué tiene? Y le pregunta el médico: ¿qué tiene? Es que me duele el estómago. No le digo cuál es su dolor. ¿Qué tiene de bienes? Su carro, su casa, dinero. Perdón. ¿Todos los médicos? Yo no dudo que una mínima cantidad de médicos pudiesen llegar a ser así. Nunca he conocido un médico
a esa magnitud. De que llegando el paciente, ¿qué tiene? No me duele, no, ¿qué tiene de bienes? Y ahí está la grabación, si usted se quiere meter a la mañanera del viernes 8 de mayo, ahí está donde dice el señor presidente, y él fue el que puso el ejemplo. Qué desatinado. Y más en estos momentos de donde se dice estamos en la meseta de la pandemia, en donde ya han muerto médicos, doctores, doctoras, personal médico en general, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, personal de seguridad de los hospitales, han muerto por tratar de salvar vidas. Y el viernes dice el señor presidente que son mercenarios de la salud, que lo único que querían era enriquecerse. Pues qué poco ha de saber el señor presidente de ello, ¿no? Aunque hace unos años esos mercenarios de la salud le salvaron la vida. Le dio un infarto. Obviamente, no crean que fue al ISSSTE, no crean que fue al Seguro Social. Fue un hospital particular del sur de la ciudad, donde lo atendieron con un infarto. Bueno, obviamente, el señor presidente, ningún político conoce el ISSSTE ni conoce el Seguro Social, ¿eh? Ninguno. Todos a nivel de clase media alta para arriba, lo que le quieran poner. Y dice el señor presidente, mercenarios de la salud. Insisto, desconoce el medio de los médicos. La gran mayoría de médicos, doctoras, doctores, ganan muy por debajo de lo que dice el señor presidente, que se quieren solamente enriquecer. Yo creería que el 80%, 70-80% de los médicos, su percepción económica en forma mensual, no creo que llegue a 20,000 pesos. En el Seguro Social, no creo que les paguen más de ello. En el ISSSTE, mucho menos. Aquellos doctores que tuvieron la facilidad y la oportunidad de poner su consultorio privado, y no en cualquier parte, en los hospitales, en lugares socioeconómicamente elevados, a lo mejor esos médicos ganan bien. Pero la gran mayoría gana menos, y creo que me fui elevado, menos de 20,000 pesos al mes. Y si quieren ver una situación que le puso, iba a decir media madre, pero que acabó con los médicos, fueron las farmacias similares, donde un médico de ahí gana muy poco dinero. Algunos tienen un sueldo base más comisión por consulta. Yo conocí uno aquí en San Mateo que tenía un salario de 4,000 más el porcentaje, pero que fuese el 50% de porcentaje de la consulta. Antes cobraban, cuando yo me enteré, cobraban 15 o 20 pesos la consulta. Es decir, que el doctor tendría que tener 10, 15 consultas para llevarse 150 pesos adicionales, más su salario base. Un médico así, no creo que gane los 10,000 pesos al mes. Difícilmente. Pero dice el señor presidente que son mercenarios de la salud. Se le fueron todos los colegios de medicina, se le fueron encima. Todas las asociaciones médicas se le fueron realmente encima al señor presidente diciendo, perdón, rectifique, requerimos, y perfectamente bien establecido, requerimos una disculpa pública en el mismo horario en donde usted nos dijo que éramos unos mercenarios de la salud, que nosotros lo único que íbamos era por dinero, no por el bienestar, conforme se hace el juramento hipocrático. Y el señor presidente no tuvo de otra más que el día de hoy ofrecer una disculpa. Pero yo no sé si lo hace espontáneo, lo estudia, se lo dan, no sé. Meterse en camisa de 4 varas es el deporte favorito del señor presidente. No acepta que se equivoca. No lo acepta.
Dice, López Obrador acusó el viernes que en el periodo neoliberal los médicos solo buscaban enriquecerse. Hoy ofreció una disculpa y señaló que los médicos tienen una vocación humanista. Es decir, que hasta hace año y medio todos los doctores, todas las doctoras eran unos neoliberales que solo buscaban enriquecerse. ¿Cuántos médicos conocerá el señor presidente López Obrador? Yo conozco bastantes. Y de esos bastantes, a lo mejor puedo decirles que conozco 3 o 4 o 5, cuando mucho, que estén en una posición económicamente cómoda, no ricos, cómoda. Los demás no. Pero el señor presidente dice, en el periodo neoliberal los médicos solo buscaban enriquecerse, ahora ya no. Con el cambio de un día, del 30 de noviembre del 2018 al 1 de diciembre del 2018, se santificaron. Entonces, perdón. Y después dicen, me malinterpretaron. No, señor. Ahí está la grabación. Dice, lo estoy leyendo de López Dóriga Digital, del día de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció una disculpa pública a los medios que se sintieron ofendidos por sus declaraciones contra el gremio realizadas el viernes pasado, en donde subrayó que le fueron tergiversadas sus palabras. Yo cuando dijeron eso, dije, vamos a ver el video en donde lo dijo, ¿no? Y en el video es donde él solito dice, llega el paciente con el doctor y el doctor le dice, ¿qué tiene? Doctor, es que me duele. No, que no me importa su dolor. ¿Qué tiene de dinero, de casas, de joyas? Él fue el que lo dijo. Eso es tergiversaron las palabras del señor presidente. No. Es su palabra, es única, es ley. Ante eso, amigos, amigas, no hay nada. Es su palabra, punto, se acabó. Dice, si lo entendieron así, no es que lo hayamos entendido, si alguien le está diciendo, pongo como ejemplo, llega el paciente con el doctor, y el doctor le pregunta, ¿qué tiene? El paciente contesta, dolor de estómago. No, ¿qué tiene de dinero, de joyas, de carro, de casas? Eso es, si lo entendieron así, ¿cómo lo tendríamos que haber entendido, amigos y amigas? Insisto, yo soy muy torpe, pero si me dicen eso, yo siento que el doctor no le importa el bienestar y la salud de su paciente. Lo único que está esto en busca del dinero, de cuánto le va a cobrar la consulta, le va a cobrar la cirugía, o le va a cobrar el tratamiento, no lo sé. Pero que se exprese así de los médicos, de los que ahorita, hoy, están arriesgando su vida por una pandemia, también, al menos de que, ya, insisto, por palabras del Mesías, ya no son neoliberales. Ahora sí están preocupados por la salud de su paciente. A partir de la cuarta T, vuelven a hacer el juramento hipocrático. Yo me acuerdo, me decían algunos amigos, cuando hacían el examen profesional y lo pasaban, hacían el juramento hipocrático. No sé si ahora sigue siendo así, ¿no? Es lo que me han comentado. El juramento hipocrático es curar y salvar la vida sin importar nada más que la vida. Dice, hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Bueno, ¿cuántas veces, amigos y amigas, ustedes, nosotros, hemos dicho una pendejada? Cualquier cantidad de veces. Si lo malo no es hacerla, es no aceptarla, que lo hicimos, la negativa. ¿Qué? No, no. El no se antepone a cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y eso es lo que no se vale. Hay que saber aceptar los errores que uno comete y decir, perdón, sí cometí ese error, traté de decir esto,
pero sí, efectivamente, cometí el error. ¿Costará mucho trabajo aceptarlo? ¿O por la omnipotencia que hay en la presidencia de México, de esta y de las anteriores administraciones, el decir me equivoqué es una palabra prohibida para la presidencia de la República, ¿no? Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara. ¿Hasta dónde nos fuimos? Hasta 1955, 54, 55, que estuvo aquí en este pueblo mágico de Tepoztlán. Aquí se casó Ernesto Che Guevara. Pero nada más lo ponen como un retrato, sí, para engañar al pueblo. Ustedes métanse a internet, amigos y amigas, y pidan el centro de La Habana. A Ernesto Che Guevara lo matan, si mal no recuerdo, en 1964 en Bolivia. No. 66, 67, si me lo pueden sacar en cabina, por favor, mi productora. De 65 a 67 lo matan en Bolivia a Ernesto Che Guevara. Ejerció su profesión, la ejerció mientras venía de Argentina rumbo a México. Él era más político que médico. Pero insisto, métanse ustedes a internet y vean el centro de Cuba. La Cámara de Diputados, como si hubiera votaciones ahí. Y sigue la esfinge del tamaño del edificio de Ernesto Che Guevara. ¿Y qué tiene que ver? Porque nos vendieron la imagen del Che Guevara. Y ahora el señor presidente a 55 años, en octubre del 67, el 9 de octubre del 67. Sí, porque él estuvo 6 años ayudándole a Fidel Castro Ruz. Y cuando dijo, ¿cuándo se van a hacer votaciones? Yo no te quiero aquí, vete a Bolivia. El mismo Castro Ruz lo saca de Cuba y lo manda a Bolivia y ahí lo pone para que lo maten. ¿Y ahorita qué tiene que decir el señor presidente a 55 años, 54 años, de que lo mataron? ¿Qué tiene que decir el señor presidente? Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara. Pero imagínense, amigos y amigas, desde 1957 que no ejercía la medicina. ¿Qué tiene que ver Ernesto Che Guevara con esto? ¿Manifestar que era socialista el Che Guevara? Sí, era socialista. Pero no era de dictador. Punto. A él le gustaba la democracia. Y hay que leer, señor presidente. Porque los que inician la revolución fue Camilo Cienfuegos, fue Ernesto Che Guevara y fue Fidel Castro. ¿Y qué creen? A Camilo Cienfuegos se murió a los 2 años porque se cayó su avión porque pidió votaciones. Y cuando pidió votación en Cuba, Ernesto Che Guevara, ¿qué creen? También se murió. ¿Qué tiene que ver eso? El Che Guevara, pese a ser un hombre de izquierda, era democrático. Punto. A ver si eso en la Cuarta Transformación lo comienzan a aprender. Democracia. Y democracia es quien esté en la Cuarta Transformación está conmigo. Quien no es mi enemigo. Y eso también lo dijo el día de hoy. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara. Era médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. Pura gente de izquierda radical. Pura gente de izquierda, pero no radical. Lo que le seguía. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos, dijo en Palacio Nacional. Se refiere a 2 personajes. De izquierda, uno, muy demócrata, Ernesto Che Guevara. De izquierda, pero demócrata, que eso debería de aprender el señor presidente. Y Salvador Allende, que no era nada demócrata. No, y dice, todo lo están tergiversando,
Por eso estoy hablando más despacio que de costumbre. Mire que eso es difícil, pero dice que más despacio que de costumbre. No quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo. Están viendo, pero con microscopio. Escudriñan todo lo que hago, recalcó. ¿Por qué no se concreta a gobernar, señor presidente, en lugar de poner ejemplos para comenzar? Fuera totalmente de contexto y más aún de época. No es lo mismo América Latina en los años finales de los 50 y principios de los 60. Ahorita. No es lo mismo América Latina de, como él dice, de Salvador Allende, de finales de los 60. No es lo mismo, señor presidente. Ya cambió el mundo, ya cambió. Recuerde usted, cuando usted ganó las elecciones, benditas redes sociales. Y ahora que no le benefician, malditas redes sociales. Nos vamos a nuestro primer corte, son las 4:21, no sin antes al capitán Manuel Martínez. Buenas tardes, Lick. Estoy escuchando el programa y desgraciadamente el político nunca va a reconocer sus errores. Totalmente. Como si ser político lo tendrían que subrayar diciéndole es perfecto. Es un ser humano que tiene virtudes y errores. ¿Por qué no reconocerlos? ¿Qué tan difícil es? Al menos de que ahora pongan algún antecedente histórico, algún otro. Bueno, está en chino poner estos ejemplos. Imagínense, era médico Ernesto el Che Guevara. ¿Qué chingado tiene que ver el Che Guevara? No creo que el señor presidente, y lo digo honestamente, sepa la historia real del Che Guevara. ¿A dónde se casó? Se casó aquí. ¿Con quién se casó? Con una mujer de Tepoztlán. ¿Cuál era su centro de reuniones? Café La Habana. Ahí le presentan a Fidel Castro. Bueno, continúo leyendo esta noticia puesto en López Dóriga Digital. Dice, el pasado 8 de mayo, el mandatario acusó que en el periodo neoliberal los médicos solo buscaron enriquecerse. General. Doctores, doctoras. Dice, los médicos. No dijo algunos médicos. Dijo, los médicos solo buscaban enriquecerse. Es decir, que a los médicos y a las doctoras nunca les importaba la salud de sus pacientes, ¿no? Nada más buscaban enriquecerse, dice. Y lo ponen entre comillas, porque fue lo que dijo el señor presidente. Llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle, ¿qué tienes? ¿Pero qué tienes de bienes? Eso es decir que se malinterpretaron sus palabras, perdón. Insisto, yo soy muy torpe. Yo sí me equivoco y yo sí lo acepto. ¿Eso es equivocarse? Eso es no haber malentendido el mensaje del señor presidente López Obrador. Dice, diversos grupos médicos demandaron el fin de semana una disculpa pública por parte de López Obrador ante estas declaraciones. En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseveró nuevamente que existen médicos y hospitales, aunque solo algunos, a quienes los mueve la ambición del dinero. Ahí, si eso lo dice, ahí sí yo puedo estar parcialmente de acuerdo con el presidente. Algunos. Punto. Algunos médicos y algunos hospitales. Pero, a diferencia de lo que él dijo el viernes, los médicos solo buscaron enriquecerse. No, señor presidente. Ni lo malentendimos y solo ahí está, que le enseñen el video para que no vea que son los neoliberales los que están en su contra. Están en su contra, su mismo gabinete, que no le informa. Hablé de algunos médicos, pero también es una realidad que se mercantilizó la medicina.
Es parte del modelo neoliberal. Se robaban las medicinas. No solo eso, adulteraban los medicamentos. Hay que meterlos a la cárcel a quien se los robaba, señor presidente. Se levanta la denuncia correspondiente en la carpeta de investigación y a quien se haya robado los medicamentos o quien haya adulterado los medicamentos, vote. Pero no, es mejor soltar el anzuelo sin decir nombres ni apellidos, como ya se caracteriza en esta cuarta transformación. Yo aviento. Digo, ¿qué dice? Se robaban las medicinas. No solo eso, adulteraban los medicamentos. ¿Quiénes, señor presidente? ¿Quiénes? ¿Hubo algún laboratorio? ¿Algún médico en específico? Había quien los adulteraba, me quiero imaginar que sí. Y no eran médicos. Tenía que haber sido químicos, farmacobiólogos. Porque un médico no sabría cómo adulterar un medicamento. Aunque hay una clase que es de bioquímica, pero es un semestre que no tendrían por qué saber los médicos mayor parte. En cambio, un químico farmacobiólogo, sí. Pero aquí, señor presidente, con todo, ¿no? Eso no importa. Es parte, dice, hablé de algunos médicos, no, habló de todos. Pero también es una realidad que se mercantilizó la medicina, como es parte del modelo neoliberal. Les comentaba, si no mal no recuerdo, fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, que tuve la oportunidad de ir a Cuba y me iban a operar. Cuando me enteré, hablé con varios médicos, hice alguna amistad con algunos médicos, sobre todo con el que me iba a operar. Y ahí es médico porque es un apostolado. Y los mejores médicos del mundo, no lo pensaré dos veces en decir que son los cubanos. Para comenzar, porque son 15 años de carrera. Al igual que los médicos militares aquí en México. Tienen que ser formidables, son 15 años de carrera. Pero gana más un taxista en Cuba que un médico. Un médico gana $20 al mes. Un taxista, un día malo, en pura propina, se lleva los mismos $20 en un día. El doctor lo gana en un mes. $20 por mes ganan en la isla. Por el socialismo antidemocrático y dictatorial de la familia Castro. Al menos de que también el señor presidente quiera que ganen aquí un médico $5,000 al mes, ¿no? Para que sean apostolados de la medicina. Perdón, tienen que vivir, tienen que mantener a sus familias. Y nos dicen que se mercantilizó la medicina como es parte del modelo neoliberal. Que usted vaya... Es más, ahora vamos a darle un poquito la vuelta al asunto. Decirle, entonces, ¿por qué su hijo, José Ramón? No es cierto, Andrés Manuel también. Se fue a Houston a tener a su primogénito. Un parto neoliberal de $5,000. Poquito más de $100,000 ya, como 110,000. ¿Por qué no se atendió en el Sinari, no? En el siglo XXI, en el Hospital La Raza. No. Entonces su hijo es neoliberal, señor presidente. O su nieto, que recién nacido, ya es neoliberal, neonato, porque fue atendido en un hospital privado de Houston, Texas. A todos los amigos, doctores y doctoras que nos hacen el enorme favor de seguirnos, hay que cobrar a $2 la consulta para que no sean neoliberales, para que lleven bien el apostolado de la medicina según el señor presidente López Obrador. A ver cómo le hacen para vivir, ¿no? Porque si no les van a decir neoliberales. Usted dice, señora, pues,
su bebé no puede nacer por parto normal, hay que hacerle cesárea. Ha de ser un neoliberal, porque le quiere cobrar la cirugía. O que llegue una señora con un proceso de inflamación ovárica y por favor se le inflamó a la señora el ovario derecho y no hubo el tiempo y lo operaron porque creían que era un apéndice. Era un neoliberal. Son quizás errores médicos. Pero que eso el señor presidente lo ve como un neoliberalismo, rompiendo el apostolado de la medicina. Pues ya las asociaciones médicas que le dijeron, y aunque salió a regañadientes diciendo que lo único que pretendían es que se malinterpretaron sus palabras, bueno, ofreció una disculpa. Pues con esta disculpa hay que quedarse, y con la intención del señor presidente de decirle que eran unos neoliberales, que eran unos, no sé, mafiosos de la medicina, con tal de enriquecerse, no importa. Y sigue la mata dando, ¿no? Y hoy, en su conferencia matutina, el señor presidente, con todo respeto, dijo, quien esté conmigo tiene que estar a favor de la cuarta T. Punto. Y quien no estamos de acuerdo con la cuarta T, estamos en su contra. Entonces, vamos a tener un presidente nada más que gobierne para la gente que está de acuerdo con la cuarta T. O quiso él ser el presidente de todas y todos los mexicanos. Porque aquellos que no estamos de acuerdo, y yo me manifiesto como un anti-4T, sí, abiertamente. No soy neoliberal, pero soy demócrata. Y el señor presidente está demostrando una antidemocracia. O es cuarta T, o es cuarta T. A lo que es lo mismo, por las buenas, por las malas, o a huevo. Cuarta T. Cierro una pestaña de la computadora y me sale otra situación del señor presidente. Dice, el New York Times es un medio famoso, pero con poca ética. AMLO. Lo estoy también leyendo de López Dóriga Digital. Lo traté de defender el viernes pasado de lo mismo, porque fue el New York Times, el Financial Times y el País de España que dijeron exactamente lo mismo. Él quiere nombrar a un subsecretario de Estado como uno de los mejores médicos de México y del mundo. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal está el señor presidente, pero que está viendo una desinformación mayúscula, lo está haciendo. Y vamos a ver, para comenzar, el decir, es un medio famoso, pero con poca ética. Poca ética en base de qué, señor presidente, de decir los datos que se tienen, los datos fríos, no los datos maquillados que le dan a usted, o que usted dice que usted tiene sus propios medios para enterarse. Pero en México se hacen 776 pruebas del COVID-19 por cada 1,000,000 de personas. En los países medianamente avanzados se hacen 30,000 por cada 1,000,000 de personas. Entonces, si con 776 se quiere sacar un promedio, el promedio va a ser bajo, porque se tiene
muy poca cantidad de población para sacar una regla de 3. Punto. ¿Está malintencionado? No, no están malintencionados. Simple y sencillamente que no se compraron los reactivos para hacer 30,000 pruebas por cada millón de habitantes. Se compraron N cantidad para poderse hacer 776 pruebas por cada millón de habitantes. Y por decir esos números, que están reales, me quiero imaginar que la OMS es neoliberal, porque lo está dando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al ser neoliberal, ¿no? Sus contrincantes, sus enemigos políticos, sus adversarios políticos, no lo sé. En base a 776 por cada millón, nos dan que, por desgracia, han fallecido 347 personas hasta el día de hoy en México. Cuando la OMS dice, si se hicieran 30,000 pruebas por cada millón de habitantes, en México estaría superando las 20,000 muertes. Y eso es decir, poca ética. No, es ser realistas y hablar con verdades, señor presidente. No con verdades a medias o con mentiras. Nos vamos al corte, amigos y amigas, son las 4:40. Un saludo a nuestro médico de cabecera de GB Radio y Radio Tepozotlán, al doctor José Manuel Hernández. Saludos. A ver si nos echa una llamadita y decir, ¿qué opina él que le hayan dicho mercenario de la salud? Para mí, mis respetos al sistema médico de México y del mundo. Hay mercenarios, quizás algunos. La gran, inmensa mayoría son gente, hombres y mujeres, que luchan día a día con la muerte, que luchan por salvar a sus pacientes, y que es un apostolado la medicina. No son neoliberales, señor presidente, es un apostolado. Continuamos con esta nota. Dice, insisto, esta está de López Dóriga Digital, del día de hoy. Dice, AMLO criticó la nota del New York Times que señala que el gobierno federal oculta información sobre los muertos en México por el COVID-19. Ahí discrepo un poco con lo que dice el New York Times. Conforme los números que se dan, México no puede estar ocultando, y no dudo que ocultan algunos, pero en este caso con las pocas pruebas que se hacen, en base a ello, recuerden que hasta donde yo sé, en ninguna parte del mundo se están haciendo autopsias de las gentes que presumiblemente pudiesen tener el COVID. Entonces, ante la presunción, si ya saben que si no es COVID, es una neumonía típica, van para atrás y lo manifiestan como COVID. Haya sido o no haya sido COVID. Pero si se están hablando de que se hacen 776 pruebas por cada millón, de ahí sacan la regla de 3 para sacar la cantidad de números de fallecidos que están siendo registrados. De ahí a que se esté ocultando la información, creería que no. Se está ocultando el hecho de decir cuántas pruebas por millón de personas se están realizando, que son 776. A lo mejor nos dicen que son 1,000,000 de pruebas por cada millón de habitantes, lo cual sería una falsedad más. No, se hacen 776 pruebas por cada millón de habitantes. En España, en Francia, en casi todo el mundo, se hacen 30,000 pruebas por cada millón. Por eso salían cifras tan elevadas de personas que fallecían de este COVID-19. Y por eso en México la cifra, como dice el New York Times, es 10 veces menor a la que pudiese ser la real. Sí,
En eso estoy totalmente de acuerdo con el New York Times. Lo que no puedo estar yo de acuerdo es que con los datos que tiene el gobierno federal se pueda sacar esa conclusión de los 20,000 que dice el New York Times. Si nos hacen 30,000 pruebas por cada millón, si nos están haciendo 776 pruebas por cada millón, imagínense ustedes, nada más que México tuviera 100 millones, tiene 120 o 130 millones. Con 100 millones de habitantes se tendrían que hacer 300,000 pruebas del COVID. Nos han hecho, a ver, lo voy a sacar aquí rápido, 776 por 1, 2, se han hecho 77,600 pruebas, considerando 100 millones de habitantes. A 776 le pongo 2 ceros. En un país que se debería de haber hecho 10 veces más de pruebas. Por lo menos que hubieran sido, no sé, 7 millones de pruebas. Ah, caramba, ya con 7 millones de pruebas ya tendríamos un parámetro más amplio para conocer cuántos casos hay, como portadores o como defunciones, que es lo que están manifestando el New York Times, pero el presidente de México dice que el New York Times tiene poca ética. Bueno, si el New York Times tiene poca ética, aquí el 80% de los periodistas tienen poca ética. ¿Por qué? Porque les dicen neoliberales, conservadores y N cantidad de apodos calificativos que le pone el presidente. ¿Por qué? Porque piensan diferente al presidente. Entonces, que le diga al New York Times, al Financial Times o al País de España que son poca ética, no, simple y sencillamente piensan diferente. Y si piensan diferente, los va a atacar. Nada más. Dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió contra el medio estadounidense The New York Times por la nota en donde aseguraba que el gobierno de México ocultaba las cifras de muertos en emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19. Dice, López Obrador aseguró que el New York Times es un medio de comunicación importante, pero con poca ética en su información. Recordemos, aquel que no está a su favor, ya lo dijo, está en mi contra. Y si eso nos dice a los hombres y mujeres que vivimos aquí, a los hombres y mujeres que nuestro presidente es el presidente López Obrador, a quien no vive aquí, a quien no trabaja aquí y quien no es mexicano, ¿qué no le va a decir? Poca ética, hasta se las puso blandita, ¿no? Pero, acuérdense, quien no está conmigo está contra de mí. Hace unos días salió el New York Times en una nota sobre el ocultamiento de muertos. El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética. En este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, no nos dejamos apantallar. ¿Y por qué no les dijo neoliberales y conservadores? No se sabe por dónde le pisa el señor presidente. No nos dejamos apantallar. Bonita palabra para primer mandatario. Si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times. Si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, ¿cuántas verdades a medias, señor presidente, se han dicho durante las mañaneras? No robamos. Señor presidente, voltea a ver a su gabinete. No traicionamos al pueblo. Puras palabras demagógicas. Nada más.
para que el pueblo bueno lo escuche, sus seguidores digan, es un redentor, ¿no? Es un Mesías. Todo, aquí es la pureza caminando, punto. Los demás somos pecadores, somos de lo peor. Obviamente tendría que seguirle. El mandatario mexicano acusó que los conservadores sabían del reportaje que iban a sacar el citado medio estadounidense, por lo que comenzaron a amplificar el mensaje. Todos son los pinches conservadores, los neoliberales, sus adversarios, sus enemigos, sus contrarios. El día que esa cuarta transformación se dedica a gobernar para todos y para todas, y no nada más para los que estén de acuerdo, lambiscones, que aunque esté mal el señor presidente, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, ese momento va a salir adelante la cuarta T. En el momento que se gobierne para todos, no para un grupo. Porque ese grupo, el que votó por el señor presidente, no es todo México. Entonces, los que no votamos por él, ¿no merecemos nada? Los conservadores ya sabían del reportaje que iban a sacar. ¿Cómo? Sale esta nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitear todos los conservadores de México o sus voceros. Pero así, periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos, yo creo que hasta sabían. Eso lo podría saber el New York Times. Sabían que venía el reportaje, perdón, porque inmediatamente que aparece lo que llaman nado sincronizado. Se lanzan todos, pero no hay que alarmarse, es normal. Ya no sé ni qué decir. En serio. Darse unos baños de pureza de ese tamaño. Porque es el señor presidente. Ya todos lo sabían, ya todo estaba organizado, pero no hay que alarmarse, es normal. Se llaman nados sincronizados, se lanzan todos. Hay que saber aceptar errores, señor presidente. No somos perfectos, ni usted tampoco lo es. Yo sí pediría, yo sí quiero tener a mi presidente, ¿no? Porque al parecer, los que no votamos por usted, no tenemos presidente. Somos neoliberales, somos conservadores, somos poquiteros, poca cosa. Entonces, ¿quién es nuestro presidente? O por eso es que se tiene que aumentar a 6 horas diarias las conferencias. En la mañana el señor presidente, 1 hora destinada a programas sociales, de 5 a 6 de la tarde, a partir del día de mañana, quien lo quiera ver en el canal oficial, ahí está, o en el canal 11, ahí está, 1 hora nueva para los programas sociales. Eso ¿cómo se le llama? Influenciar, estar haciendo campaña permanente, señor presidente. Es que hay que darle 3,500 pesos a los jóvenes con futuro. Pero no, ¿por qué no le ponemos el pinche nombre, no? Hay que regalarles 3,500 pesos a los huevones que ni trabajan ni estudian. Punto. Que sean un capital importante en el voto del 21 y del 24. Punto. Es un capital político. Eso hay que darles. Hay que darles fuentes de trabajo, señor presidente. Que en México creo que habría una muy buena oportunidad de crecimiento.
Hay que abrir fuentes de trabajo, no hay que cerrarlas. Ya van 600,000 fuentes de trabajo que se han perdido. Y lo tenemos aquí adelante, que va a incrementarse de aquí a fin de año en 9 millones de más pobres en nuestro país. Y como es lógico, y como es normal en esta cuarta transformación, dijo que no es por culpa del coronavirus, es por culpa de las administraciones anteriores, del neoliberalismo. Nomás habría que recordarle, señor presidente, que en la época, si lo quiere ver desde ese punto de vista, peor neoliberalismo, con el presidente Peña, el mínimo crecimiento fue del 1.8%. Y en el primer año del gobierno sin corrupción, leal, apostólico, fue menos el 0.1%. Pero hay mucha gente que se la va a creer. Que se va a creer eso. ¿Cuántos amigos y amigas con su micro, pequeño, mediana empresa van a cerrar? ¿Por qué? Por falta de estímulos fiscales. Nada más. Nos cayó como anillo al dedo. Perdón, eso lo dijo hace 20 días, un mes. Vamos a crecer en 2 millones de empleos para fin de año. Si bien nos va, vamos a perder 1 millón de empleos. ¿De dónde saca? Estaba diciendo el señor presidente, no mentimos. ¿Cómo se le llama al decirle al pueblo que se van a crear 2 millones de nuevos empleos en 9 meses, señor presidente? ¿Eso no es mentir? ¿O es que para la cuarta transformación el mentir es decir verdades? Nos vamos al corte de la hora, amigos y amigas, son las 4:55. Un saludo muy cordial a nuestro buen amigo Enrique Galicia. Saludos a todos, muchas gracias, Enrique, igualmente, y esperamos esos datos para hacer esa denuncia ciudadana. Y hablando de ello, como mediano empresario, no eres chico, mediano empresario, pequeño empresario, ¿puedes mantener tu negocito todavía, Enrique? Como tú, ¿cuántos sabrán? Ya para concluir con esta nota, dice, se está llevando a cabo una transformación y están molestos los conservadores. Nunca se había dado una situación así de que se terminara con los privilegios de los que se separa el poder económico con el político. Pues yo nomás, para comenzar, y de rebote, señor presidente, sí, ahí está Manuel Bartlett como un clarísimo ejemplo de que está llevando una transformación en donde ya se terminaron los privilegios, ya hay separación del poder político con lo económico. Ahí está Manuel Bartlett, nada más. Y nada más para irnos 8 días atrás, señor presidente. Esa es la cuarta transformación, que esté incrustado dentro del gabinete ampliado el señor Manuel Bartlett Díaz, quien fue el creador del fraude electoral, el primer fraude electoral en México. Qué bueno que esta transformación se terminaron con los privilegios. Ahora habría que preguntarle a Manuel Bartlett. Por poner uno solo, ¿eh? Aquí es la nota que estábamos comentando, amigos y amigas. Dice en Animal Político del día de hoy, el COVID-19 no tiró la economía. Ya estaba en crisis el modelo neoliberal, AMLO, lo que comentábamos. Ya estaba en crisis. ¿Ve? Si durante el sexenio del expresidente Peña hubiéramos tenido un crecimiento del 0 al 1%, pues yo diría sí, efectivamente.
Estábamos a nada de caer en crisis. Punto. Pero en el peor año de gobierno del expresidente Peña tuvimos el 1.8. Y en el mejor año de gobierno del expresidente Peña tuvimos el 3.5 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso no es mentirle al pueblo, amigos y amigas. El señor presidente no nos está mintiendo. El COVID-19 no tiró la economía, ya estaba en crisis el modelo neoliberal. Punto. Y nos podemos ir atrás y decir, es que no, en los últimos 18 años, nunca habíamos estado por debajo del 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Del 2000 al 2018 no habíamos estado nunca por debajo del 1% de crecimiento. El mejor crecimiento que tuvo México fue por ahí del 2002-2003, que llegamos al 4% con Vicente Fox Quesada. Y de ahí para abajo, hasta el 1.8% en el último año de gobierno del expresidente Peña. Más 1.8% en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, menos el 0.1%. Caímos el 1.9% a un Producto Interno Bruto negativo. Y ahorita se nos avecina que como no quiere nada con la iniciativa privada, no quiere nada con los pequeños y medianos empresarios, nos vamos a ir al pique. El Banco Mundial, me quiero imaginar que es neoliberal, conservador, fifí, chayotero, dice que vamos a decrecer del 7.2 al menos 12%. Obviamente, menos el 7.2 hasta el menos 12%. ¿Por qué? Porque aquí no se está ayudando a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el motor de México. El señor presidente, como lo tiene en contra de los empresarios, como nunca ha sido empresario. Bueno, su hijo sí es empresario, tiene uno de cerveza artesanal. No le pasa nada, ¿no? Pero aquel que con sacrificio, con ahorro, con jubilación, se compró una papelería, una tlapalería, uno de talachas, una ferretería, un salón de belleza, una estética, y que quebró. ¿Qué? Dice, López Obrador estimó que serán cerca de 500,000 empleos formales los que se habrán perdido en el país hasta abril por la emergencia sanitaria. No, señor presidente, 600,000. Lo dijo el INEGI con papelería del Seguro Social, que es como se está considerando el desempleo, porque el desempleo del comercio informal no se puede tipificar. Se tipifica conforme los nuevos ingresos al Seguro Social o las dadas de baja del Seguro Social. De los informales, presuponemos, pero no podemos asegurar. En los tianguis tiene que estar cerrado un porcentaje creo que es el 60% del tianguis, tiene que estar cerrado, y nada más la venta de alimentos. Los demás es una economía informal. ¿Cuántos se van a quedar sin trabajo? No sabe. Se calcula que van a rebasar el 1,000,000 de desempleos. Dice, el coronavirus precipitó la caída del modelo económico neoliberal. Insisto, todo es el modelo económico neoliberal. A ver, amigos y amigas, otra vez un pinche mal ejemplo. Si estaba tan mal México, ¿para qué aventarse un trompo con la cara de decir, yo quiero ser presidente? Si yo lo veo tan mal y no veo una probabilidad de sacar adelante, no le entro. Pero como el señor presidente estuvo en campaña 18 años, bueno, 20,
Él quería ser presidente. Como estuviera México, no me importa. Él quería ser presidente. Entonces, si quería ser tanto presidente, ¿por qué siempre echarle la culpa a los de atrás y no ver que los empresarios ya no creen en su palabra? La inversión extranjera en México está en ceros. No creen en este nuevo modelo, no sé cómo se le pueda denominar, austero, de la cuarta T, un modelo republicano, no sé cómo le quiera llamar el señor presidente, que nunca nos ha dicho. Pero no quiere la inversión extranjera, no quiere venir a nuestro país. Entonces, ¿de dónde se van a sacar nuevos empleos? El Tren Maya y Dos Bocas, Tabasco. Y de ahí, ¿no? ¿Y cuántos empleos va a dar ahí? Ahorita del petróleo mejor ni hablamos. Está en $12 el barril. Pero quieren terminar la de Dos Bocas. De turismo, vamos a ver cuándo se va a recuperar México del turismo. Y cuando se recupere México, vamos a ver cuántos restaurantes y hoteles quedan vivos. Dice, el coronavirus precipitó la caída del modelo económico neoliberal. No fue la pandemia del COVID-19, no. Fue el neoliberalismo, que en 18 años, en los últimos 25, habíamos tenido un crecimiento moderado, pero crecimiento. Y en un decrecimiento. Y si en 25 años, bueno, si ya nos puso como ejemplo a Ernesto el Che Guevara, hace 59, bueno, aquí en Tepoztlán en el 54, que se casó. Y nos vamos a ir 55 años atrás, ¿no? Entonces, seguir buscándole 25 años atrás, que ya era un sistema neoliberal. Porque el sistema que le gusta al señor presidente López Obrador es el sistema cerrado, en donde el Estado es el empresario. Punto. Si Pemex hubiera sido de particulares, sería una de las empresas más ricas del mundo. Pero no. Y eso que en nuestra Constitución está prohibido, el monopolio. Bueno, la CFE, monopolio, pero no hemos conocido una empresa en el mundo que llegó a generar más de 3 millones de barriles diarios y está endeudada hasta el tope. ¿Por qué? Porque fue el gobierno quien la administraba. Ahorita la administra un ingeniero agrónomo, porque aquí en México no hay un ingeniero en petroquímica que pudiese ser el director general de Pemex. Tiene que ser un agrónomo, que no sabe ni madres, no importa, pero es mi cuate. Entonces, ese sistema de los años 70 y principios de los 80, Luis Echeverría y José López Portillo, en donde querían ser gobierno y empresario junto, tronaban. Los bancos, el mejor negocio del mundo en cuanto fue del gobierno, tenían pérdidas. ¿Cómo se puede imaginar eso? Pérdidas. Entonces el señor presidente se va con los años férreos, duros del PRI, bueno, el expriista, de Luis Echeverría. La antidemocracia de Luis Echeverría. Un candidato a la presidencia, ¿por quién? Por todos los partidos políticos. Qué bonita democracia. Un partido, un voto necesitaba para ser presidente López Portillo. Un voto. ¿Por qué? Porque no había otro candidato. Punto. Era lo que decía el señor presidente Luis Echeverría Álvarez. Ahorita es lo que dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a ver si para el 24 dicen un candidato, y va a ser su candidato, o a lo mejor se reeligen. La dictadura. Que en México teníamos la dictadura perfecta. Cambio de persona, pero el mismo partido en el poder. Nada más 70 años, ¿no?
Estamos enfrentando las consecuencias del derrumbe de la economía mundial. Ay, cabrón. A ver, amigos, ayúdenme a entender. Insisto, es muy pendejo, ¿no? Pero indíquenme. Estamos enfrentando las consecuencias del derrumbe de la economía mundial. Estamos viendo que una pandemia como esta no se había vivido en el mundo en un siglo. Y que esto le está ocasionando pérdidas a todo el mundo. Pero no significa que del neoliberalismo esté derrumbando la economía mundial. Pero así no nos está vendiendo el señor presidente. Lo que hizo la pandemia fue acelerar ese derrumbe. ¿Cuándo escuchamos ni siquiera a nuestros padres o a nuestros abuelos el decir que tenemos que estar confinados, ahora sí que en cuarentena sin salir? Que ha encerrado todos los negocios forzosamente, bueno, menos Electra, forzosamente. Nunca. No se conocía el bichito lo que quieran, gusten y manden. No, fue un desgaste. Al menos de que los neoliberales hayan hecho el coronavirus para poder acabar con la economía mundial. Eso lo dijo en un video difundido en sus redes sociales. Citando datos del Fondo Monetario Internacional, refirió que en todos los casos hay recesión. En vez de crecimiento, va a haber decrecimiento de la economía. ¿Sí? Nada más que hay países que sí apoyan a sus micro, pequeños y medianos empresarios. En México, no. Punto. Le destinan hasta cerca de un 10% del Producto Interno Bruto a ayudar a su economía a salir adelante. Aquí, la cuarta T va a ayudar con su ayuda de 25,000 pesos al 0.02% del Producto Interno Bruto. Y está echándole la culpa al señor presidente a que en todos los países está habiendo un decrecimiento en la economía. Sí, claro. Como nunca antes nos había tocado, por lo menos a estas generaciones. Pero hay países que sí están preocupados por volver a recuperar la economía de sus países, dando un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Y aquí le dijo, ni madres, yo no voy a hacer el Fobaproa. ¿Cuántos países de primer mundo se están endeudando para salvaguardar la economía de sus países? Para poder ayudar a quien va a producir empleo, a quien va a producir riqueza. Eso no hay que ir a la universidad para aprenderlo. Punto. Pero el señor presidente dice, no nos vamos a endeudar. No, ya nos endeudamos. Punto. Aquí viene a continuación lo que estamos diciendo. El Fondo Monetario Internacional espera una caída para México por la pandemia del coronavirus del menos 6.6%. En Estados Unidos prevé que sea del menos 5.9%, en Alemania el menos 7%, en Francia el menos 7%, en Italia el menos 9% y en España el menos 8%. En todo el mundo no va a crecer la economía. Pero una cosa es que vaya a decrecer en este 2020. Y otra cosa muy diferente es que en el 2021 se comience a repuntar nuevamente por la ayuda que dan los gobiernos a esos malavidos micro, pequeños y medianos empresarios. Ahí sí les ayudan para poder sacar la economía adelante. Y a donde no nos ayuden, ¿qué va a pasar con ese más 1 millón de personas que se queden sin empleo, con esas más de 350,000 empresas que van a cerrar?
y que ya no van a abrir sus puertas. Los que vivimos en la Ciudad de México cualquier cantidad de tiempo, en alguna ocasión pudimos ir a comer un buen restaurante, que es el Winston Churchill, que está ahí en Periférico, en la lateral de Periférico, para entrar ya a Polanco. Ya cerró sus puertas. Y así, un restaurante de más de 45 años de antigüedad no soportó. Ya, si no soportó ese, ¿cuántos van a quebrar? Porque no hay ayuda del gobierno federal. Porque está peleado el señor presidente con los empresarios de cualquier nivel. De cualquier nivel. Está peleado. No los quiere. Yo nada más quiero ver en el 2021 qué va a pasar con el norte del país. Si le van a volver a creer a Alfonso Romo, si le van a volver a creer de que ahora sí el presidente, van a ver que va a cambiar el señor presidente. Ya ve con buenos ojos a los empresarios, no, ni madres. Ni los ve con buenos ojos y dista mucho de ello. No los quiere dentro de su agenda. Punto. Los quiere para el tamal de chipilile esa madre que le dieron en Palacio Nacional, un pinche atole y sacar y venderles voluntariamente a fuerza los boletos de la rifa del avión, el avión, y que sigue sacándolo en su agenda, ¿no? El avión. Y cuando nosotros andamos en menos el 7% de crecimiento, no importa, el avión es la panacea para nuestra economía. Como dicen, él cura todo. Yo no puedo dar crédito de que nos sigan mintiendo tan arteramente. Hay que saber aceptar las cosas, no hay que ver para atrás, hay que poner las soluciones. Para lo único que no hay solución es para la muerte. No seguir buscando pretextos y utilizar frases fuera de todo contexto y poner 6 horas al día para programas sociales y para que la gente vea, no, el señor presidente, dedíquese a gobernar. Son 2 horas en la mañana y 4 horas en la tarde noche, dedíquese a gobernar, señor presidente. Dice, el COVID-19 dejará 9 millones más de pobres en México y volverá vulnerables a quien no lo era. ¿Cierto? ¿Eso es culpa de la cuarta T? No. Eso es una realidad. Punto. Y esto lo vamos a ver en este mismo año, 2020, en donde dejarán 9 millones más de pobres. Punto. En el 21, quién sabe. Esto no es culpa del señor presidente López Obrador, ni de la Cuarta Transformación, ni de Morena, ni de nadie. Eso no es culpa de nadie. Pero quiero ver, conforme la política que se está estableciendo en nuestro país, cómo nos va a ir en el 2021. Dice, por COVID-19, Coneval estima que para el segundo trimestre de 2020, que el 45.8% de la población tendrá un salario inferior al costo de la canasta básica. El 45.8%. Estos son realmente focos rojos. Esto realmente es alarmante. Que el 46% de la población no tenga ni siquiera para comprar una canasta básica. Estamos como dice el señor presidente, en la meseta, yo digo la parte más alta, de la pandemia, en donde ya mucha gente dice, ok, los muertos, pero mi economía no resiste. Después va a venir la situación social. ¿Qué va a pasar con esa pobre gente
del 45.8% que su salario no le va a alcanzar para comprar una canasta básica. ¿Qué va a pasar? Eso es lo altamente preocupante. Eso es lo que hay que ver. Ya se presentó. Bueno, ni modo. Ahora hay que ponerle la solución. ¿Cómo es la solución? Reactivando la economía. ¿Cómo se va a reactivar la economía? Poniendo del Producto Interno Bruto. Después cóbrenselo a los micro, pequeños y medianos empresarios. A los grandes no les den ni madres, no lo necesitan. Pero sí a los micro, pequeños y medianos empresarios hay que ayudarles para crear fuentes de trabajo. Si no se crean fuentes de trabajo, ¿de dónde va a vivir el pueblo? Pero, como uno es neoliberal, según el presidente, dice: el impacto económico del COVID-19 en México podría aumentar la pobreza por ingresos entre el 7.2 y el 7.9%. Esto significa que entre el 8.9 y 9.8 de millones de personas se sumarán a la población con recursos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria y bienes y servicios básicos. De acuerdo con el análisis, la política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, para el segundo trimestre del 2020, el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentará del 37.3% al 45.8%. Esto es, pelos más, pelos menos, el 12%. Va a aumentar. Hasta ahorita, hasta antes de esa situación, el 37.3% de la población no le alcanzaba para la canasta básica. De ahí los poco más de 40 millones de hombres y mujeres en nuestro país en la pobreza extrema, de los que comen un día sí y un día no. Hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. Va a incrementarse casi el 12%. ¿Qué va a pasar? Un número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, que su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica, la canasta alimentaria, en dicho periodo de tiempo se incrementará del 4.9% al 8.5%, equivalente entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Ya estamos hablando, ahora sí ya, de la extrema pobreza, que antes estaba en el 4.9% de la población, va a subir casi el doble al 8.5% de la población. Que esto va entre 6.1 y 10.7 millones de hombres y mujeres en nuestro país, que van a estar en la pobreza extrema, de los que comen un día sí y un día no. Hay que ponernos a pensar en ellos. Uno, como sea, dice, la voy librando, pues vendo el carrito, vendo alguna joyita, pero esa gente que no tiene ni en qué caerse muerta, ¿en qué se les va a ayudar? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo? Creando fuentes de trabajo, quitando esos beneficios sociales, entre comillas, que son intención de compra del voto, punto. Esa mamarrachada hay que quitarla. No hay que permitirle al presidente que siga con esas mamarrachadas, ¿no? Darles 3.500 pesos al que no estudia, no trabaja, en edad totalmente productiva, de los 18 a los 29 años. Pero no. Las famosas bondades sociales, ¿no? La crisis podrá provocar que la población que en el año 2018 no era pobre ni vulnerable
tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, detalla el documento. Casualmente, y me voy a permitir repetirlo, para que diga el señor presidente que era por culpa de los neoliberales del 2018 para atrás. La crisis podría provocar que la población que en el 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Maldito neoliberalismo, ¿verdad? Una primera aproximación a los efectos potenciales de la pandemia anticipa que, en ausencia de las políticas públicas orientadas a la población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral, las condiciones de vida de los grupos de ingreso medio enfrentarían condiciones de pobreza. Yo diría que clase media, amigos, amigas, salvo su mejor opinión, ese que tiene la tiendita, la estética, un pequeño negocito de pinturas, algo que tenga 3, 4, 5 y hasta 16 personas laborando para él, para ella. Esos son los vulnerables. Aquel empresario, ya no hablemos de los micros, de los pequeños empresarios, que su vida de trabajo la van a ver perdida, y ese empresario, ese pequeño empresario, va a perder sus ahorros de toda la vida y va a dejar sin fuentes de trabajo a 8, 10 o a 15 trabajadores. ¿Y quién les va a dar trabajo a esos 8, 10 o 15 trabajadores? Nadie. Mal y de malas. Ya al parecer, no solo con esta cuarta T ya la teníamos encima. Nos faltaba el COVID-19, para que juntas hagan un desastre en nuestro país. Bueno, así es nuestro México, así lo decidió la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Ojalá y que esa mayoría que votó por el señor presidente y que le dio el triunfo con el 30.3% de la población, ojalá el señor presidente pudiera gobernar para todos y no para ese 30.3%. Que si bien es cierto, fue una mayoría la que votó por él, también es cierto que es una minoría comparados a los 130 millones de hombres y mujeres que vivimos en nuestro país, y de los cuales ese 60% que no votó por el 70% que no votó por el señor presidente, queremos tener un presidente que no nos considere ni como adversarios, ni como enemigos, ni como neoliberales, ni como conservadores. Punto. Queremos ser como todos, tener un presidente para todos los mexicanos y mexicanas. Lo vamos a lograr. Espero equivocarme, pero no lo creo. Amigos, amigas, nos vamos al último corte y nos vamos a ir con algo positivo. Dijimos, tenemos muchas malas y una buena. Vamos a ir con una buena. Por fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta como un contrapeso. Cuando hacen las cosas bien, hay que decirlo. No hay que aplaudirle porque para eso les pagamos y les pagamos muy bien. Pues lo hacen bien, qué bueno. Que hagan bien su trabajo. Lo hacen mal, pues hay que decirlo. Están haciendo mal su trabajo. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo correcto. Un candidato de Morena para el gobierno de Baja California Norte. Se hizo la votación en septiembre del 2018 o del 19. Y
era para un mandato de 2 años. ¿Por qué de 2 años si las gobernaturas son de 6? Para tratar de ir poniendo las gobernaturas y los congresos estatales y el federal, para que no haya cada año elecciones en los países, porque cuesta muy caro una elección. Entonces ir empatándolas, como la vez pasada en Veracruz, en Puebla, en donde fueron gobernaturas de 2 años, para ir empatando con las demás. En este caso, en el 19 le tocó a Baja California Norte, dijeron un gobernador para 2 años y después elecciones ya para otro de 6. Pues así fue. Ganó el señor Jaime Bonilla, de Morena. Pero ya estando en el poder, ya estoy aquí, pues que cambien la constitución del estado de Baja California Norte. Bonilla solo será gobernador hasta el 31 de octubre próximo, en su periodo original de 2 años. Jaime Bonilla ha sostenido que él se lanzó como candidato para un periodo de 5 años, como al momento de su registro indicaba la ley. Sin embargo, ha omitido señalar que su registro en una convocatoria que decía claramente que el periodo de funciones iniciaría el 1 de noviembre del 2019 y concluiría el 30 de septiembre del 2021. Se les olvida. Pero ¿qué tal? ¿Cómo no se les olvida haberlo ampliado a 5 años? Hasta el 24, para empatarla con la presidencial. Eso es lo que quieren. Poder, 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 dinero y más poder. Ahora vamos a ver, con esta cervecera que mandaron cerrar por el 3% de los votos de esas encuestas pinche patito que hace Morena. ¿Quién es la cervecera? No, el 3% de los votantes. El 3%. No. Es que ya habían invertido 900 millones de pesos, no me importa. Ya fue el presidente y dijo, pues pónganlo en otra parte. Oh, cabrón. Sí, así de fácil. Vamos a ver si gana Morena en el 21. Apostaría que no. Pero ahí está la calidad política que tienen nuestros gobernantes. No engañar, no mentir, no esto, no lo otro. Ahí están. No negocios, no, Bartlett no está. No tranzas, no. Se votó por 2 años y que lo quería aumentar a 5. Eso no se llaman tranzas. Pero por lo menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe sobre la mesa diciendo se aplica la ley. Aunque esté en desacuerdo el partido en el poder. Porque si el partido en el poder le dijo a Jaime Bonilla, agrégalo a 5 años, era con la anuencia del dueño del partido. Punto. Recordemos que como marca, la marca López Obrador es lo que le dio la fuerza a Morena. Quítenle la marca López Obrador a Morena. Se acaba Morena. Desaparece Morena. Entonces tuvo que haber tenido la autorización del dueño de la marca. Ahora, de asombrarse que la Suprema Corte de Justicia haya dicho es inconstitucional y como consecuencia el pueblo quiso un gobernante para 2 años y 2 años que se queda. Se pueden reelegir los diputados locales, se pueden reelegir los diputados federales, no se puede reelegir el Senado, no se pueden reelegir los gobernadores. A ver de qué traquiñuela jurídica va a ser este señor. Solicitud, una licencia, un permiso, no puede renunciar. Porque quiere ser el candidato el próximo año. Ya fue casi 1 año gobernador. Ah, no, yo quiero más. Y le va a buscar alguna rendija para volver a postularse como gobernador. Lo van a ver. Y si se vuelve a postular, va a perder. Punto. Pero por lo pronto,
Por lo pronto, desmoralizados que estábamos con el acontecer a nivel nacional y a nivel mundial, lo decepcionados que estamos con la política que se lleva en nuestro país, preocupados que estamos por la economía que estamos viviendo, preocupados que estamos con que nos dicen: quien no está conmigo está en contra de mí. Sale uno de los poderes de la Unión y dice: somos autónomos, y votamos que es anticonstitucional. Punto. Y que conste que el señor magistrado Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte, se ha manifestado abiertamente pro López Obrador, pro Morena. Un aplauso. Una cosa es nuestra ideología política y otra cosa es hacer valer la ley. Nada más. Y él está haciendo valer la ley para todos. No para Morena sí o para Morena no. Y fue una votación unánime. 11 votos a favor de declararla anticonstitucional de los 11 magistrados. Hay que alegrarse, es una cosa positiva. Eso es, para mí, lo rescatable de este inicio de semana, que nos deja mucho que pensar. Ya nada más para concluir, a partir de mañana entra en funciones un decreto presidencial en donde el jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el señor presidente de la República, manda al Ejército y a la Marina a las calles del país. Yo nada más dejo la pregunta en el aire. Y ¿cómo se llama esta? ¿Y la Guardia Nacional? Entonces, la Guardia Nacional, ¿para qué se hizo en mayo del año pasado? Porque si me voy como el señor presidente lo hace a 50 años atrás, o a 20 años atrás, o a 5 años atrás, pues yo nada más me pregunto, en campaña decía: el Ejército a los cuarteles, no los quiero en la calle. Eso nada más fue en campaña, ¿eh? Y ahora, en Guardia Nacional y el Ejército y la Marina a patrullar las calles. Unos dicen: se está militarizando. El incompetente de Alfonso Durazo, por suerte, queda relegado, sigue siendo el secretario de Seguridad Pública Federal, pero ni el general secretario de la Defensa, ni el secretario de la Marina Nacional le tienen que rendir cuentas. Bueno, por lo menos. Eso ya es ganancia, y vamos a ver cuáles son las limitantes. Vamos a ver si se puede controlar a la delincuencia organizada. Ojalá. Ojalá, y que dejen de haber un muerto cada 15 minutos. Y que dejen de haber violencia intrafamiliar. Si en algo puede servir el Ejército y la Marina, en eso, que se queden. Punto. Pues, amigos, amigas, llegamos al final de la hora del búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. La hora en que se habla, y se habla con verdades. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de estar con nosotros durante 1 hora y 55 minutos, invitándolos a que continúen la programación de GB Radio y Radio Tepoztlán con la mejor música en inglés y en español. Mañana, Salud Integral, programa repetido por la contingencia de la pandemia del COVID-19, pero los invitamos de 11 a 12 del día. Vamos a poner un programa interesante. Miércoles, Cocinando con Amor, de 10 a 11, con Luisita Martínez, a ver qué receta preparó. Y en la tarde, de 4 a 6, la hora del búho. Su servidor y amigo el búho les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Buenas tardes.
Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.